Muy buenas tardes, iglesia. Qué gusto verles, saludarles, recibirles que estén con nosotros. Somos, como personas, pues somos relacionales y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como cristianos igualmente, no estamos llamados a ser cristianos solitarios, sino a tener una relación interpersonal, a tener coinonía, a tenernos amor unos con otros. Y es muy común, y usted se ha dado cuenta porque lo ha experimentado, que es muy común que en las relaciones interpersonales que son gratas, en donde el afecto el uno por otro está a flor de piel, las personas se desbordan en atenciones unas con otras, ¿verdad? Llegan a un punto en que se conocen tan bien que cultivan una buena amistad. Y eso es bueno, claro. Y desde luego que esta amistad se da entre hombres, se da entre mujeres y está operando la voluntad de ambos en un plano de igualdad. Y llega muchas veces a ser tan profunda esa amistad que es íntima y que se cuentan y que se comparten secretos. Hay confianza y hay lealtad. Cuando alguno de ellos se encuentra mal, ¿qué es lo que sucede? Siempre está presente el otro para darle ánimo, ¿verdad? Y se gozan de pasar el tiempo juntos. E incluso, déjeme decirle, se hacen pactos ideales de ser siempre buenos y mejores amigos. ¿Lo ha escuchado usted allá cuando estuvo usted joven alguna vez? ¿Hizo un pacto con algún amigo de que cuando fuéramos viejos seguiríamos siendo amigos? Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí. O de aquí en adelante también se puede hacer. Y hay pocas amistades, sí hay pocas amistades como estas que perduran en el tiempo. Y es por diferentes razones que estas amistades luego se van terminando. Esas amistades que hicieron pactos ideales de ser siempre amigos, luego hay razones por las que se va terminando pues esta amistad, ¿verdad? Y una razón de que esto se va terminando es la distancia. Y es la distancia porque hay cambio de ciudad, hay cambio de estado, incluso llega a haber cambios de país, ¿verdad? También es por falta de tiempo que estas amistades se van acabando. Debido a las actividades de trabajo, es que cada vez son menos frecuentes las visitas que se hacen los buenos amigos, ¿verdad? Que se hicieron aquellos amigos del pacto ideal. ¿Y qué sucede con estas amistades que por la distancia o por el trabajo dejan de verse frecuentemente? La amistad se enfría. Pero qué terrible resulta, fíjese, qué terrible resulta cuando paulatinamente deja uno de esa amistad, lo va dejando porque conoció a un nuevo amigo o amiga, desde luego. Y lo va dejando a quien consideraba que era su mejor amigo. Ya no está tan interesado por salir a platicar, por salir a tomar el café, por tener una charla amena. Y tal vez en esas charlas hablar y platicar de los problemas familiares, de los problemas matrimoniales, y se está siempre en busca de un buen consejo, ¿verdad? Con estos amigos. Cuando uno de ellos deja a su amigo, a su amiga, por el nuevo amigo que conoció, ¿qué sucede? La amistad queda fracturada y hay dolor. Y esto es por lo difícil que somos pues los humanos en las relaciones interpersonales. Pero especialmente, ¿qué piensa usted de sostener una relación espiritual? Estoy hablando de relaciones interpersonales, pero ahora de lo que vamos a hablar es de una relación espiritual. Y estoy hablando de una relación con Dios. Este tipo de relaciones con Dios no son humanas.
No hay pactos no hay pactos ideales humanos que se puedan hacer con Él. Estos pactos que se hacen con Dios se tienen que respetar y se tienen que cumplir a cabalidad. Como aquella alianza y pacto que hizo Moisés con Dios respecto de su pueblo. Ahí tiene usted un pacto con Dios. Pero quiero pedirle que me acompañe al libro de Jueces en el capítulo 2. En casa también quiero pedirle que lo haga. A quienes nos están viendo por transmisión, vaya al libro de Jueces, busque el capítulo 2 y vamos a leer de los versículos del 20 al 23. Quien necesite una Biblia, por favor, levante su mano para que se la hagan llegar y leamos juntos en una Biblia preferentemente de papel. Jueces 2, versículo 20 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Acompáñenme a orar, iglesia. Señor Dios, gracias, Padre bendito. Qué duro es escuchar que tú también, por causa nuestra, Señor, puedes dejarnos. Puedes cerrar tus oídos, puedes desviar tu mirada. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos caminado como tú has querido. Dura palabra, Señor, que te pido que quede sellada en nuestros corazones para convertirnos, Señor, a tus caminos. Habla a nuestros corazones, Espíritu de Dios, para esa transformación que necesitamos, no tan solo de nosotros, sino de nuestras futuras generaciones. Dios, que no sea mi carne hablando, que no sea mi argumento, sino sea tu palabra viva y eficaz, traspasando nuestros corazones. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. A veces queremos escuchar palabra bonita. Dios te ama. Sí, sí, Dios nos ama. Como somos, Dios nos quiere diferentes. Dios nos quiere como Él nos ha traído ahora a su presencia. De tal manera que vamos a continuar con nuestros mensajes de la serie Recobrar y Restaurar. Que esto es lo que el pueblo de Israel tiene que hacer y nosotros como iglesia también, recobrar y restaurar. Y el mensaje de hoy tiene por título Trasponiendo el pacto. Vamos a hacer un recorrido por 2 puntos en el desarrollo de este mensaje. Punto número 1, la desobediencia. Y dice el versículo 20: y la ira de Jehová se encendió contra Israel. La ira es definida como una respuesta emocional a la percepción de la maldad y de la injusticia. Con frecuencia la ira se traduce como enojo, se traduce como irritación, como cólera. Cuando usted siente algo más que enojo, se irrita. Tanto los humanos como Dios nos enojamos, ¿verdad? Expresamos ira, tanto Dios como nosotros. La diferencia es que la ira de Dios es santa y es justificada, mientras que la ira del hombre no es santa y rara vez
justificada. Como se desprende del texto, Dios no se está enojando o encolerizando por simple capricho. No, no lo hace así. No era un simple enojo el que tenía en contra de su pueblo Israel. No era enojo, era ira, ira. Sabemos que Dios es un Dios santo, que no tiene pecado y que aborrece el pecado y que le da la espalda al mismo, ¿verdad? Y esa ira de Dios que ya estaba reflejando su pueblo es la respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre al estar trasponiendo el pacto que había hecho anteriormente. El pacto de Dios con el pueblo de Israel se dio en el monte Sinaí. ¿Qué le dio? ¿Se recuerda qué le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí? Las tablas, ¿verdad? Las tablas de la ley. Y estaban ahí las condiciones del pacto que se basan en que si el pueblo obedecía los mandamientos de Dios, entonces haría de ellos su especial tesoro. Es decir, serían el pueblo especial de Dios. Serían un pueblo bendecido, serían un pueblo protegido y serían un pueblo prosperado. De manera que a la tierra que Dios les había prometido era la tierra en la que fluía leche y miel. Y esta generación que entró la primera vez, esta primera generación que habitó en esta tierra es lo que encontró: protección, prosperidad, y fueron grandemente bendecidos. Y sabemos por medio de la Biblia que al pueblo de Israel nada le faltó, y nada le faltó desde que Dios lo saca de esclavitud de Egipto. Cuando Dios lo saca de la esclavitud de Egipto, lo sacó con plata, y lo sacó con oro, y lo sacó con vestidos. Salieron de esta manera. Imagínense entonces usted, si el pueblo permanecía en obediencia al cumplimiento del pacto, ¿qué tanto más no les hubiera dado Dios? Mucho más que esto, ¿verdad? Pero resulta que el pueblo endureció el corazón y se apartó de Dios. Ahora el pueblo, con esta nueva generación que, como dijimos la semana pasada, estaba sometida a otros pueblos a causa de la desobediencia a Dios, iba en pos de otros dioses que había conocido. Y dejaron a Dios como su amigo e hicieron nuevos amigos. Hicieron nuevos amigos y ahora eran el pueblo idólatra. Después de haber conocido y tenido esa amistad y visto las maravillas del único y verdadero Dios, decidieron hacer nuevos amigos y lo abandonaron. Pero fueron desleales e infieles. Cambiaron su amistad con Dios por la de supuestos dioses que no lo eran. La idolatría es un pecado que Dios aborrece y Dios dio mandamiento. Éxodo 20, versículos del 1 al 3, ahí vamos a encontrar esto que Dios dijo. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. De manera que la ira de Dios se encuentra en contra de su pueblo Israel está debidamente justificada. ¿Por qué? Porque Dios les dio este mandamiento y les dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero no les dio una sugerencia. Esto que les estaba diciendo era un mandamiento. Un mandamiento. Dios nos proporcionó un camino para ganar el favor divino: el arrepentimiento. Y era lo que el pueblo no quería.
arrepentirse. Hoy sabemos que si nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos la certeza de que la ira de Dios se va a alejar de nosotros. ¿Y cómo podemos ver esa ira de Dios en nosotros? Bueno, el arrepentimiento, como les dije, es el plan perfecto de Dios para restablecer y restaurar la relación con Dios. Rechazar ese plan perfecto es rechazar su amor, es rechazar la misericordia, es rechazar la gracia y el favor de Dios para su vida. Rechazar el plan de Dios lo conduce a que se desate la ira justa de Dios en su vida. Y quizás se pregunte, ¿por qué me va tan mal? Pues es la desobediencia a los mandamientos de Dios que trae su ira en contra de aquel que es desleal y que permanece rebelde a sus palabras, sabiendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Porque Dios fue muy claro y nos dijo qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces no se está hablando únicamente de que el pueblo era idólatra por las imágenes, no es tan solo eso, sino que estaba violentando toda la ley de Dios y estaba violentando todo lo que Dios aborrece. No era nada más un ¿cómo se llama? Perdón, se me fue la palabra. Un mandamiento, el primero o el segundo, no, era toda la ley. Y como lo sabemos, y cuando deliberadamente se peca en contra de Dios, es porque ya lo sabe. Cuando se peca deliberadamente es porque no hay temor en el corazón. Cuando se peca deliberadamente es cuando echamos a un lado el amor por Dios. Porque hay más amor a nuestra propia carne. Hay más amor a nuestro egoísmo para darle a la carne lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere la carne? Pecar. Eso es lo que quiere la carne. Pecar. Si usted está consciente de su pecado, hay desobediencia y rebeldía. Hay deslealtad. Le gusta andar con su nuevo amigo, la carne y el mundo. Ahí le gusta andar. Más le vale arrepentirse y volver su mirada y corazón a Dios. De manera que no espere la ira de Dios. Dice el versículo 20. Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres. El significado bíblico de pacto se refiere a la relación que existe entre Dios y el pueblo de Israel como un pueblo escogido. Este era un pacto entonces infinito y con un hombre que es finito. Esta es una relación que se da que no es precisamente humana, como les dije en el principio, es un pacto espiritual, no es un pacto de interrelación humana, no lo es. Usted tiene un nuevo pacto con Dios. Y en este pacto, las partes se someten a hacer ciertas cosas. Este pacto incluye por parte de Dios su protección, su sustento, sus bendiciones, sus promesas, de las cuales hasta hoy día el Señor sigue cumpliendo. Y a nosotros solo nos corresponde ser fieles, leales y obedientes.
fieles, leales y obedientes. En su rebeldía, esta generación de israelitas, en el tiempo de los jueces, hizo a un lado este pacto. No le dio importancia a este pacto, lo tuvo por menos. Fue infiel, fue desleal. Trasponer el pacto de Dios es ponerlo en otro lugar. Trasponer el pacto de Dios es ponerlo en otro lugar diferente y más alejado, más allá del que estaba ocupando en su vida. Posiblemente, y quiero imaginarme, posiblemente le decían a Dios: ahora ya no eres mi amigo, porque acabo de conocer a otros amigos que me permite hacer lo que yo quiera. Entonces Dios ya no fue prioridad para el pueblo, ya no era el único Dios que tenían en su corazón. Ahora esta generación estaba desconociendo al único y verdadero Dios y lo trasladaron y lo rebajaron, escuche bien, en la calidad de un supuesto Dios, de un Dios falso. Ese fue el valor que le dieron a Dios. En vez de tenerlo aquí arriba, lo bajaron y lo pusieron al mismo nivel de un supuesto Dios que no es tal. Lo quitaron de su corazón. Y no se crea que es diferente hoy en día. No le estoy contando nada más la historia de lo que nos dice la palabra. Muchas de las ocasiones, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, estamos trasponiendo el pacto. Cuando usted quita a Dios del lugar que le corresponde y lo pone en otro lugar, y no estoy hablando de un lugar físico, no estoy hablando de un lugar físico, sino que lo quita de su corazón, del trono donde él debe de estar, para entregarlo a otro Dios, a otras creencias. Esto es lo que sucede y esto es traspasar el pacto. Y esto es frecuente. Esto es frecuente. Y le dije muchas veces, no se da cuenta. ¿Qué sucede en su vida cuando los afanes llegan a su vida? Los afanes hacen que esté trasponiendo el pacto de Dios. Por su incredulidad, porque duda y piensa que Dios no va a obrar para darle sustento y protección, sino que usted la va a buscar en otros lugares y va a quitar a Dios de su corazón para darle ese lugar que era de Dios, para dárselo ahora a ese afán que le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y usted duda de lo que Dios puede hacer en su vida. Está confiando usted en sus nuevos amigos, que lejos de darle soluciones, le traerán eso. Ira de Dios, le traerán afanes, pues. Sus acciones presentes, ahora escuche, sus acciones presentes van a repercutir en las acciones que tomen sus generaciones. Las generaciones que las acciones que comenzaron a ejercer estas generaciones que no conocían a Dios, las replicaron en sus nuevas generaciones, y esa generación la volvió a replicar en su nueva generación, y esa con la que sigue, de manera que lo que veían las generaciones era lo que hacían, ¿verdad? Ahora que fue el Día del Padre, ya saben ustedes que en el Facebook se llena de mensajes y de buenos deseos, y vi precisamente un mensaje que decía: hijo, fíjate por dónde caminas. El hijo caminando atrás del padre y le dice: hijo, fíjate en dónde caminas. Y el hijo les dice: más bien, fíjate tú por dónde caminas, porque yo seguiré tus pasos.
De ahí que debemos de tener cuidado por dónde caminamos y dejaremos a nuestras generaciones futuras. Sigue diciendo el versículo 20, y no obedecen a mi voz. Ya pusieron a Dios en otro lugar, ya lo sacaron de su corazón, ya no es su amigo. De manera que lo que sigue ahora es la desobediencia. Si usted deliberadamente desobedece a Dios, sus hijos lo verán y creerán que Dios permite estas acciones. La rebeldía y desobediencia que muestre ante Dios puede provocar enfriamiento, distanciamiento, ¿verdad? Puede provocar una fractura porque usted ya conoció otros nuevos amigos, o de plano puede romper su relación con Dios. Dios no quiere estar en la vida de usted en segundo, tercero o en último lugar. No es eso lo que quiere Dios. Es más, y esto es grave lo que le voy a decir, negarlo. Muchas veces se puede negar a Dios, no dándole el lugar y trasponiendo su pacto. Es decir, cuando usted niega la protección de Dios, cuando usted niega el sustento que le da Dios, cuando usted niega la provisión de Dios, eso es negarlo. Aunque vean las bendiciones, creerán que son producto de sus nuevos amigos. Creerán que es producto de esas bendiciones de sus esfuerzos y lejos estarán de pensar que es una bendición que proviene de Dios. Hay que cuidar nuestros pasos. Punto número 2, la tragedia. Dice el versículo 21, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué. Esto es lo que nos está diciendo este versículo 21. Mire, el libro de Jueces es una trágica narración de cómo Dios fue subestimado por su pueblo en las generaciones que le sucedieron a Josué. Al ser un pueblo idólatra, infiel y desleal, Dios no tuvo más opción que dejarlos a lo que ellos querían. Ya no se ocupaban de Dios, ya no buscaban a Dios. Entonces Dios dijo, pues no me quieres en tu vida, te voy a dejar. Porque quieres hacer lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que quieres? Pecar deliberadamente, violentando los mandamientos que ya dejé a tus generaciones anteriores. Porque yo soy un Dios infinito y tú eres un hombre finito. Resultaba más fácil hacer lo malo que lo bueno. Resultaba más fácil seguir a su nuevo amigo, el Dios permisivo, en cuanto al libertinaje, que al sometimiento de su amigo, el verdadero Dios, que les dio libertad. Un Dios que les trajo bendición, un Dios que los sustentó, un Dios que les dio pan y que les dio agua. Y algo importante en las vidas de ellos también, los estaba alejando del pecado y ellos insistieron en continuar pecando. Estas generaciones se apartaban y se apartaban del Señor. Es una verdadera tragedia sacar a Dios de su vida. Dios es Dios, Él es eterno. Usted es finito. Usted es temporal. Pero esta es una condición trágica que vivía el pueblo porque ellos escogieron vivir esa clase de vida. Sufrir
es una verdadera tragedia, pero era un sufrimiento y tragedia voluntaria. No la infligió Dios nada más porque Él quiso, por capricho, fue voluntaria. Eso es lo que ellos escogieron a sabiendas de quién era Dios y qué era lo que podía hacer por ellos. Prefirieron el enfriamiento y la fractura, no lo buscaban más, no lo consultaban más. Se buscaban sus propios problemas porque no querían atender la voz de Dios, mucho menos poner por testimonio sus mandamientos. Y esta condición de tragedia continuó año tras año, siglo tras siglo. Recuerde que esta condición del pueblo de Israel lo vivieron más o menos 300 años, viviendo en desobediencia, viviendo en rebeldía, que los sacaron a Dios de su corazón. Hoy día hay sufrimiento y dolor en la iglesia. ¿Por qué sufre la iglesia? Porque hay un enfriamiento, porque hay un distanciamiento en su relación con Dios, porque hay una fractura en su relación íntima y personal. Porque deliberadamente peca la iglesia de Jesucristo, está manchada. Y Jesucristo, ¿qué es lo que quiere? Venir y encontrar una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero si nosotros continuamos enfriados, si nosotros continuamos quebrando, fracturando esa relación, claro que lo que vamos a hacer es manchar a la iglesia. ¿Y por qué? Porque hay envidia, porque hay soberbia, porque hay celos, porque hay vanidad. Y esto es muy importante, hay falta de perdón entre los hermanos. Y esto es porque no hay amor como Jesús nos manda que debemos amar. Luego entonces hay desobediencia. Todo esto usted sí lo sabe, ¿verdad que sí lo sabe? Pero no quiere rectificar. De manera que peca deliberadamente porque no se interesa ahora en las verdades de Dios. No se interesa en el cumplimiento de sus mandamientos. Iglesia, debemos rectificar el camino y no trasponer el pacto. En la Biblia podemos ver cuántas y cuántas bendiciones Dios otorgó a los israelitas por su obediencia al conquistar la tierra. En el tiempo de Jueces no fue así. Ellos fueron desobedientes e idólatras, lo que los condujo a muchas derrotas y a estar sometidos. Sin embargo, Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor a su pueblo, y lo vimos. Cuando clamaban al Señor, el Señor estaba ahí, ¿verdad? Y hay 15 jueces de Israel, y Dios honró su promesa a Abraham de proteger y bendecir a sus descendientes, todavía enviándoles jueces. El versículo 22 dice: para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Israel vivía la tragedia de vivir sin el verdadero Dios, trasponiendo el pacto. Eran ellos de manera voluntaria quienes lo sacaron de su corazón. Es por ello que les digo que envió a sus jueces. Pero nunca quitó de encima las naciones que los oprimían. ¿Cómo traducimos esto a la iglesia? Hoy no es diferente, ¿verdad? Solo que en lugar de tener guerras físicas como existía en este momento, se tiene otro tipo de guerras hoy en la iglesia. En lo económico, y busca. El afán lo llama y busca.
En lo espiritual, rompe, fractura, enfría su relación con Dios. En las relaciones interpersonales, ya me peleé con fulanito, me cae gordo sutanito, no puedo restablecer. O en la enfermedad, fíjese. Se viven diariamente problemas, se caminan desiertos, hay tribulación. ¿Usted cree que solamente se da porque a Dios le plació esto? No. No, más bien hay una advertencia. Juan, abra su Biblia y busque el libro de Juan en el capítulo 16. Juan capítulo 16 y busque el versículo 33. Es una advertencia y es una verdad. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este es uno de los pasajes que muchos citamos. En el mundo tendréis aflicción. Sí, y sí lo estamos viendo, sí lo estamos viendo. Lo que no vemos es que dice, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Si sabe que Dios ha vencido al mundo y tiene en su vida a este Dios poderoso, ¿por qué se va a buscar a otros amigos que le den otras supuestas soluciones a sus problemas? ¿No será que es más fácil no someterse a Jesús y prefiere trasponer el pacto? Lo que Dios deseaba para su pueblo es que volvieran a Él en obediencia como aquella generación que entró a la tierra prometida y la conquistó. Pero ya dijimos también en la semana pasada que a esta generación nada le costó entrar y conquistar, ya estaba conquistado. No le costó, no pagaron el precio que debían y tan solo lo que debían hacer estas generaciones tenían que amar, adorar y ser obedientes al Dios que los sacó de esclavitud. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido sacados ahora de la esclavitud del pecado. Ya lo ha hecho, y ya lo ha hecho el Señor por su gracia. Pero tristemente hemos subvaluado la gracia de Dios. La anteponemos a nuestros deseos y pecamos. Estamos transponiendo el pacto. De ahí que se dice que se puede pecar deliberadamente. Al fin y al cabo, estamos en tiempo de gracia y el Señor me va a perdonar. No se confunda. Ciertamente a usted y a mí no nos costó nada ser salvos y acercarnos a la misma presencia de Dios. No pagamos ningún precio, nada nos costó. Jesucristo es quien pagó el rescate por usted y por mí. Nada nos costó. Y ahora que tiene la seguridad de su salvación, piensa que puede hacer lo que le venga en gana. Tenga mucho cuidado de hacer lo que le venga en gana. Tenga mucho cuidado de tener amigos en el mundo. No se haga amigo del mundo. No sea malagradecido con Dios, no sea rebelde, no traspase el pacto de Dios que tiene con nosotros. Vuelva sus ojos a Dios. Y más que eso, entregue su corazón en arrepentimiento por haber pecado. Inclínese a Él y adórelo. Sus acciones repercuten para el futuro de sus generaciones. No enseñe a sus hijos a vivir sin la presencia de Dios o a ponerlo en un lugar diferente al que verdaderamente le corresponde. No
lo tenga en segundo, cuarto, quinto o último lugar. Cuando usted hace eso, cuando lo quita del trono de su corazón, está transponiendo el pacto de Dios. Póngase de pie, iglesia. ¿Qué es lo que quieres para tus generaciones, iglesia? ¿Ser amigo de Dios o que tengan amigos que los desvíen del camino? ¿Enseñarles a vivir desobedientes a Dios o sin Él? Porque pueden tener a Dios, pero no ser obedientes. Que no sea una tragedia para la vida de tus generaciones la que tengan que vivir. Cumplamos con ese pacto que hay con Dios. Esto es personal. Cumplir ese pacto es personal. Porque solamente a ti te pedirá cuentas de lo que hiciste, de lo que estás haciendo o de lo que dejaste de hacer. Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿verdad? Aprendamos entonces de la palabra. No te enfríes ni fractures tu relación con Dios, mucho menos pretendas romper su pacto que tiene. No haga de sus generaciones una tragedia. No viva su vida cristiana trasponiendo el pacto. Es mejor ser amigo de Dios y de esta manera usted va a recobrar su amistad con Él y restaurarla.